a glándulas submaxilar, sublingual, ¿se acuerdan? Las glándulas salivales mayores. Entonces, hoy vamos a ver otras glándulas anexas, otros órganos anexos al tubo digestivo. Y dentro de estos vamos a ver a lo que es el hígado, por ejemplo, páncreas y, bueno, otro órgano importante que es la vesícula biliar. Ya, a ver, voy a aumentarle acá un poquito. Listo, voy a ocultar esto. ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí se ve bien? Hola, ¿se está Sí, doctora. compartiendo? Sí, doctora, sí Ya, se ve. ok, Sí, perfecto. doctora. Entonces estamos en aparato digestivo 2 y la primera diapositiva se relaciona con el hígado. El hígado, que es un órgano importantísimo en nuestro organismo, miren, está acá en el hipocondrio derecho y tiene esta forma triangular. Está envuelto por una cápsula de tejido conectivo que es la cápsula de Gleason. Supongo que ustedes han visto ya esto en anatomía o lo van a ver, ¿no? Y justo por debajo, en su pared inferior, está esta bolsita de color verde que es la vesícula biliar. ¿Qué comparten en común? Que el hígado, dentro de sus funciones, produce una sustancia, un líquido que es la bilis. Y esta bilis, ¿quién la produce? Unas células importantes del hígado que son los hepatocitos. Entonces, estos hepatocitos, a través de una serie de mecanismos, se produce la bilis, ¿no? En la cual se almacena, miren, en esta bolsita. Entonces, cuando el organismo, o sea, nosotros tenemos una ingesta de comidas con alto contenido graso, miren cómo está que el esófago llega al estómago, entonces, al momento de llegar al duodeno, entonces, al reconocer nuestro organismo que es un alimento que tiene contenido graso, entonces esta vesícula se contrae y hace que la bilis llegue aquí, a la segunda porción del duodeno, para ayudar a la digestión. ¿Qué otro órgano bonito tenemos acá? Miren, en relación al duodeno, es este órgano que se ve de color amarillito, que es el páncreas, que también lo vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar hígado, vesícula biliar y páncreas. Muy bien, ya habíamos dicho entonces que se encuentra en el hipocondrio derecho, es la glándula más voluminosa del aparato digestivo y está su vascularización en relación a dos vasos importantes. Uno es la arteria hepática y otro es la vena porta. Arteria, ya saben ustedes que conduce sangre oxigenada y esta vena porta que conduce sangre venosa, que ¿de dónde procede? Del vaso y del intestino delgado. ¿Sí? Entonces, ahora, esta vena también es importante porque va a llevar todos los productos alimenticios que son absorbidos en el intestino, a excepción de los lípidos, ¿ya? Los lípidos son transportados por vía linfática y llegan a la circulación general sin atravesar previamente el hígado. O sea, ¿qué pasa? Todo lo que llega, toda esta sangre que llega a través del sistema porta, pasa por acá por el hígado y este hígado se convierte en un filtro de esa sangre antes de que llegue nuevamente al corazón, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de este órgano, el hígado, que también filtra. ¿A dónde llega después la sangre después que ha atravesado el hígado? Llega a través de la vena cava inferior, llega al corazón. Ahora, histológicamente, nosotros cómo lo vamos a estudiar, ¿ya? Este es un corte anatómico, el que habíamos visto, ¿cierto? Con su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo, habíamos dicho cubierto por tejido conectivo, la cápsula de Gleason, ¿no? Tiene sus conductos hepáticos, los extrahepáticos y los intrahepáticos que los han graficado acá. Esa es una vista macroscópica. Microscópicamente hablando, miren, vamos a ver que el hígado, sobre todo el hígado de cerdo, es bastante didáctico. ¿Por qué? Porque forma esas estructuras en forma de polígonos, en forma de hexágonos, de pentágonos, por eso decimos en formas poligonales. Y estas, acá, claro, se ve grande, ¿no? Pero en realidad son básicamente como hexágonos, por eso dice acá prismas hexagonales de 2 milímetros de alto por 7 milímetros de diámetro. O sea, imaginen el tamaño tan chiquitito, ¿no? Y estos límites que tiene están constituidos por tejido conectivo. En el hígado de cerdo se ve así bien bonito estas formas hexagonales o yo le digo poliédricas, ¿no? O poligonal. Eh, en cambio, en el hígado humano no se precisa así tan bonito, ¿ya? Estas figuras no se precisan. Ahora, nosotros decimos entonces que esto de aquí es un lobulillo hepático, ¿ya? Lobulillo hepático. ¿Qué tiene
de interesante este lobulillo dentro de su arquitectura, que en la parte central, miren, esto, donde está acá el puntito que no se ve claro con detalle, pero acá sí, porque este es mayor aumento, se ve la vena centrolobulillar, ¿sí? En el centro del lobulillo, entonces vamos a encontrar la vena centrolobulillar. Y alrededor, miren, todas estas células que están como en hileras, ¿ya? Y separadas por unos espacios blancos. Entonces, las células que hacen hileras se llaman principalmente hepatocitos, ¿sí? Pero también hay otras células más chiquitas que van a ser los macrófagos del hígado, que se llaman las células de Kupffer. ¿Y qué otras células más vamos a ver? ¿Se acuerdan ustedes que acá, miren, hay estos espacios en blanco corresponden a vasos sanguíneos? Entonces, estas son células endoteliales de estos capilares que tienen membrana basal y células endoteliales discontinuas. Por lo tanto, ¿qué tipo de capilares son? Sinusoidales, ¿ya? Entonces, las células endoteliales también forman parte del hígado, las células endoteliales del capilar sinusoidal que está alternando con los hepatocitos que están haciendo también hileras. Entonces, por eso dice acá, ¿cómo está constituido el parénquima del hígado? Por hepatocitos y por células de los sinusoides hepáticos. Entonces, ¿cuáles serían las células de los sinusoides hepáticos? Las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, y las células endoteliales de los capilares sanguíneos sinusoidales. El estroma, ¿qué es el estroma de un órgano? Es el tejido conectivo que está formado por fibras de reticulina y también por otras fibras de tejido conectivo y que ocupa todo el límite y todo esto de acá de los vértices. ¿Se acuerdan? Cuando uno tiene una figura poligonal, los lados son las aristas y las puntas son los vértices. Entonces, esa zona de los vértices tiene un nombre acá especial que se llama espacio porta. Y ese espacio porta está constituido también por tejido conectivo porque también constituye el estroma del hígado. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es la célula estrella? Esta, ¿no? Lo que habíamos dicho que se hace como hileras. Voy a regresar a la imagen anterior. Esto, ¿no? Esto que se ve así que está haciendo como hileras y que yo lo tengo acá, miren. Esta imagen, la vena centrolobulillar, está acá. Y hay una particularidad acá, que los hepatocitos se van a distribuir, se van a organizar como si fuesen forma radiada, como si fuesen líneas que van desde la vena centrolobulillar hacia la periferia del lobulillo hepático. Entonces, estos es así como se ve, ¿no? Miren, cada una de estas es una célula denominada hepatocito. Y en medio de ellas estos espacios en blanco con esa celulita que está ahí toda aplanada, que es una célula endotelial. Entonces se van alternando ¿qué? Hileras de hepatocitos con capilares sinusoidales. Ahora, hay una célula acá también bien bonita. Miren, esta no es plana, ¿cierto? Esta de acá es un macrófago porque tiene su núcleo riñonado. Este macrófago entonces es la célula de Kupffer. ¿Listo? Entonces, ya hemos descrito más o menos cómo es que lo vamos a ver. Esta disposición que tienen hileras radiadas desde la vena centrolobulillar hasta la parte periférica tiene un nombre, se llaman trabéculas de Remack, ¿ya? Así normalmente se conocen a estas hileras de hepatocitos. Ahora, hablando solo del hepatocito, ¿qué características tiene? Es una célula de forma poligonal, de 6 o más caras, por eso se decía de forma hexagonal, ¿no? El núcleo es redondeado, vesiculoso, de posición central, con escasos gránulos de cromatina, ¿ya? Y puede tener 1 hasta 2 nucleolos, ¿sí? Inclusive algunas veces nosotros podemos ver hepatocitos con más de un núcleo, pueden tener hasta 2 núcleos, ¿sí? O sea, puede tener 2 nucleolos y también a su vez puede tener 2 núcleos. En cuanto al citoplasma, miren ustedes, ¿por qué tiene tantos puntitos rojos, no? Entonces, el citoplasma es muy rico en organelas y tiene un aspecto variable según el estado funcional en el que se encuentre. Esto depende entonces de la mayor o menor cantidad que tenga de glucógeno y de grasa almacenada. Recuerden que este es un filtro, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de glucógeno va a cambiar el aspecto del citoplasma, así como también si es que almacena mucha grasa, ¿no? No es bueno que almacene tanta grasa porque si no,
vienen estos problemas de, por ejemplo, acá, como estamos viendo, ¿no? Que se parece mucho a los adipocitos inmaduros, ¿no? Entonces viene la parte de la cirrosis, ¿no? Entonces no debiera tener tanta grasa ni sustancias pues nocivas porque el hepatocito es un filtro. Entonces, todo lo que pasa por acá se filtra. Si consumimos, por ejemplo, mucho alcohol, también se filtra acá y daña al hepatocito. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice ahí que tiene muchas organelas, sí, pero el estado, el aspecto varía de acuerdo a la presencia de glucógeno y de sangre, ¿ya? Em, ¿Qué más? A ver, presenta abundantes mitocondrias, ¿ya? Mitocondrias. Retículo endoplásmico rugoso y liso, claro, porque esta necesita proteínas para cumplir todas las funciones que desarrolla. Lisosomas también, porque es un filtro, ¿no? Entonces tiene que librarnos a veces de algunas impurezas, por eso necesita también lisosomas. Y el aparato de Golgi, que es desarrollado generalmente próximo al canalículo biliar, que después les voy a explicar qué es el canalículo biliar. ¿Ya? Ahora, hay otro detalle acá en cuanto al hepatocito. El hepatocito les he dicho yo que forma líneas, ¿cierto? No sé si las puedo dibujar acá. Vamos a ver si puedo dibujar. Ah, ya, sí puedo. Miren, esta es más o menos la disposición que tienen las hileras de hepatocitos, ¿ya? A eso se le denomina trabéculas de Remack. ¿Listo? Ya, entonces ahora me voy a ir por acá. Esto de acá es una trabécula de Remack. Esta de acá es otra trabécula de Remack, ¿sí? Y este espacio en blanco que estamos viendo con esa célula plana es un sinusoide hepático. Ya no le vamos a decir capilar sinusoidal porque su nombre, así ya estando en el hígado, se llama sinusoide hepático. Entonces, como hay una zona del hepatocito que está en contacto con otro hepatocito y hay una zona del hepatocito que está en contacto con el capilar sanguíneo, este hepatocito entonces va a tener dos polos, el polo vascular y el polo biliar. ¿Sí? ¿Dónde está el polo biliar? Acá, entre hepatocito y hepatocito. ¿Dónde está el polo vascular? Hacia el lado que mira al capilar sanguíneo. ¿Por qué es importante reconocer este polo vascular? Porque aquí, sobre todo en esta zona en la que está en contacto con la célula endotelial del capilar sanguíneo, se forma un espacio. Este espacio importante que es el espacio de Dice, ¿ya? El espacio de Dice, entonces, es muy importante en el hígado. Ya, después vamos a ver por qué. Hay unas células especiales que están ahí, ¿ya? Y está este espacio de Dice en el polo vascular del hepatocito. Ahora, en cuanto a esto, al polo biliar, es importante porque es aquí justamente donde se empieza a formar los canalículos que van a dar origen a toda la red de conductos que van a transportar la bilis. ¿Dónde se produce la bilis? Habíamos dicho en el hepatocito, ¿cierto? Entonces, entre este hepatocito y este hepatocito se forma como un espacio, como un conductillo sin paredes propias, ¿ah? Solamente es como un espacio, ¿ya? Y esto entonces da origen a lo que es el canalículo biliar. Entonces, ¿dónde se encuentra el canalículo biliar? En el espacio que se forma entre dos hepatocitos a nivel de su polo biliar. El espacio de Dice, miren cómo lo especifican acá, se encuentra entre la pared del sinusoide y la trabécula de células hepáticas. Claro, porque habíamos dicho acá que está, ¿no? Entre el capilar sanguíneo y este borde, ahí se encuentra el espacio de Dice. ¿Listo? Ahora, otras células también habíamos mencionado. Miren, otra vez aquí, miren los gráficos, por favor, acá, miren. Este es un hepatocito, este es otro hepatocito. Miren que tengo acá, estas células son hematíes. Entonces, esto de acá es el sinusoide hepático, que es lo mismo que si yo les estuviera diciendo capilar sanguíneo sinusoidal. Y ustedes ya saben que los capilares sanguíneos tienen en su luz células endoteliales. Ya sabemos que una célula endotelial es una célula epitelial plana. Entonces, miren, acá se ve el borde medio ondulante del hepatocito que está mirando hacia el sinusoide. Por lo tanto, este es el polo vascular de mi hepatocito. Y este de acá es el polo biliar. Miren, acá como hay un espacio chiquito, ese de ahí es el canalículo biliar.
Entonces, ¿cuál es el espacio de Dicé? ¿Cuál es el espacio de Dicé? Este, miren, este que está en medio, ¿no? Entre la célula endotelial y el polo vascular del hepatocito. Aquí, todo este espacio chiquitito es el espacio de Dicé. ¿Por qué es importante? Dentro de muchas causas, es porque aquí tenemos esta célula, que es la célula de Ito, ¿ya? Ahorita la vamos a describir. Entonces, a ver, ¿qué más encontramos? Vamos a encontrar, este es otro capilar sanguíneo, miren, y acá también hay una célula de núcleo riñonado, citoplasma no bien definido, que es la célula de Kupffer. Entonces, ¿qué célula es esta? Es un macrófago alveolar, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, bien, nuevamente volvemos a la pregunta que nos podrían hacer. ¿Qué células tengo en el hígado? La estrella, la más importante, es el hepatocito. Aquí está. ¿Qué otras células voy a encontrar? Las células endoteliales, ¿cierto? Estas células endoteliales que constituyen una barrera para el paso directo de lípidos, moléculas grandes, desde la luz del sinusoide hacia el espacio de Dicé y posteriormente al hepatocito, o también puede ser en sentido inverso, ¿no? O sea que de acá del hepatocito atraviesa el espacio de Dicé, atraviesa las células endoteliales y llega al torrente sanguíneo, o viceversa, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de estas células endoteliales. Como es un capilar sinusoidal, las células no están estrechamente unidas y por eso permite el paso de ciertas moléculas. Ahora, las células de Kupffer, miren ahí cómo se escribe, ¿ya? Son macrófagos fijos. ¿Se acuerdan cuando hicimos aparato respiratorio? Los macrófagos alveolares sí se movilizaban, ¿cierto? Pero estos de acá son fijos. ¿En dónde? En la pared de los sinusoides. ¿Cuál es la pared de los sinusoides? Esta, ¿no? La luz. Por donde está viajando los hematíes en el torrente sanguíneo, ahí se adhieren estas células de Kupffer, ¿ya? Entonces, van fagocitando partículas extrañas, células que ya han cumplido su ciclo de vida. También son importantes porque fagocitan células tumorales, bacterias, parásitos, virus, ¿no? Porque es un macrófago. También tienen la propiedad no solamente de fagocitar, sino de segregar varios factores, como por ejemplo las interleuquinas, hidrolasas, colagenasas, el factor de necrosis tumoral, muy importante también, así como también prostaglandinas, ¿sí? Y en el feto, estas células, las células de Kupffer, van a asumir además funciones hematopoyéticas. O sea, miren, por eso es que acá no es solamente decir qué célula es macrófago, no, células de Kupffer, ¿sí? Por el gran rol que cumplen estas células que no son simples macrófagos. Ahora, las células de hito que les había dicho, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan? Acá está, esta de acá, esta es la célula de hito. Entonces, esa célula de hito la han dibujado a propósito con varias vacolitas de grasa. ¿Por qué? Porque son células que se ubican en los espacios de Dicé, ahí las vamos a encontrar. Es decir, ¿cuál es el espacio de Dicé? Entre el polo vascular del hepatocito y la célula endotelial. Entonces, estas células de forma estrellada, que son las células de hito, se ubican en el espacio de Dicé. ¿Y cuál es su función? Una de sus funciones es fagocitar la vitamina A. Esto de acá, ¿sí? Fagocitar la vitamina A. También otras vitaminas liposolubles, ¿ya? Pero sobre todo fagocitar vitamina A. Y las acumula en su citoplasma. Por eso es que en el dibujito esta célula de hito sale como si tuviera múltiples gotitas de grasa, porque son vitaminas liposolubles. Eh, ¿Pueden migrar hacia una zona donde hay daño hepático? Sí, y ahí cuando hay un daño hepático estas van y segregan colágeno para cicatrizar la herida que se ha producido. El problema es que después cicatriza y ese hígado se va volviendo cirrótico. Otra célula importante, que no la vamos a ver necesariamente fija en el sinusoide ni en medio de los hepatocitos, son los linfocitos T citotóxicos, que son linfocitos adheridos al endotelio de los sinusoides y que tienen capacidad de destruir células tumorales, así como también hepatocitos infectados por virus. Es decir, esta célula ya cumple una función inmunológica. Acá otro esquema, miren chicos, acá otro esquema, este es el hepatocito, ¿ya? Con su núcleo central redondeado. Hacia acá yo asumo que hay otro hepatocito y acá hay otro hepatocito. Miren este borde, ¿no? Este borde así ondulante que tiene hacia el polo vascular
Y acá tenemos las células endoteliales en color verde, ¿no? Y este de acá es el capilar sanguíneo sinusoidal. Entonces, entre la célula endotelial y el polo vascular del hepatocito está este espacio, ¿cierto? Entonces, este espacio es el espacio de Dissé, que sí se ve en los cortes histológicos, ¿ah? No piensen que no se ve y a veces es motivo de pregunta de examen. Acá está el linfocito, entonces, que dijimos que podía estar acá en la luz. ¿Y qué nos faltaría acá? Solamente la célula de Kupffer. Vámonos al centro ahora, ¿ya? Vámonos al centro del lobulillo y vamos a ver que las venas centrolobulillares, importantísimas las venas centrolobulillares. Miren, esta es la vena centrolobulillar, la que se encontraba en el centro del lobulillo, y estas de acá son las trabéculas de Remak. Todas estas líneas de acá, trabéculas de Remak. ¿Qué les van a preguntar ustedes? ¿Qué es lo que siempre debieran saber de la vena centrolobulillar? Si se fijan, su pared no es continua. ¿Por qué no está continua? Porque es perforada por todos estos sinusoides hepáticos que llegan hacia la vena centrolobulillar, la perforan y drenan ahí la sangre que traían en su interior. ¿Ya? Entonces, pared de la vena centrolobulillar incompleta. ¿Por qué? Por la llegada de los capilares sinusoidales, pero mejor es decirles sinusoides hepáticos. Ahora, la pared, si es una vena, debería tener músculo, ¿cierto? Pero esta de acá es muy delgada, ¿ya? No tiene envoltura conjuntivo muscular como las venas de similar calibre. Es decir, solamente es la célula endotelial y un poquito de tejido conectivo que ya se adosa a las trabéculas de Remag o a los sinusoides hepáticos. ¿Listo? Entonces, dos características importantísimas de la vena centrolobulillar. Ahora, eso es las células del hígado. Vamos ahora con el sistema de vías biliares, que es importantísimo. Miren este dibujo. Acá se ve como un hexágono, ¿cierto? Entonces habíamos descrito que lo que se ve acá como en amarillito, que tuviera puntitos en el centro, esas son las trabéculas de Remag o los hepatocitos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la sangre, miren, habíamos dicho la vena porta, la arteria hepática, ¿cierto? Ya, entonces, miren cómo acá, en la confluencia de los vértices de cada de los lobulillos, entre las puntas que se forma en el lobulillo, vamos a tener la convergencia de una arteria, una vénula y un conducto biliar. Eso de ahí se denomina espacio porta, ¿ya? Y vean ustedes entonces cómo acá en azulito están estos vasos que llegan a la vena centrolobulillar que se encuentra en el centro. Entonces, la sangre va desde la periferia del lobulillo hacia la vena centrolobulillar. Eso es algo que tienen que recordar muy bien. A diferencia de la bilis va desde el centro del lobulillo hacia la periferia, ¿sí? Tienen un sentido opuesto. ¿Dónde se origina este sistema de vías biliares? En lo que habíamos dicho al inicio, ¿se acuerdan? Entre dos hepatocitos contiguos, ¿sí? Que forman como una hendidura, ¿ya? Y que no tiene pared propia. ¿Cómo se llama eso? Canalículo biliar, que se encuentra a nivel del polo biliar del hepatocito. Aquí está lo que también les había dicho, que avanzan esta secreción biliar, estos canalículos biliares se van organizando y van recorriendo desde el centro del lobulillo hacia la periferia. Finalmente, para confluir ¿en dónde? En esta zona de los vértices que es el espacio porta. No llega directamente al espacio porta porque primero llega acá a la zona de los aristas, ¿ya? Justo unos espacios casi ya para llegar al espacio porta. Primero drena estos canalículos biliares en otra estructura importante que se llama colangiolo o conducto de Herring, ¿ya? A ese nivel llega y recién más bien llega a lo que es el espacio porta, ¿sí? Muy bien. Entonces, va avanzando así la bilis desde el centro del lobulillo hacia la periferia en sentido opuesto a la circulación sanguínea. Esto es lo que dice acá, ¿sí? Y eso es lo que tienen que recordar. Muy bien. Cuando llega a la periferia, entonces van a desembocar en los colangiolos o conductos de Herring, ¿sí? Aquí está, de paredes delgadas. Estos colangiolos o conductos de Herring tienen epitelio cúbico, ¿sí? Epitelio cúbico. En cambio,
Luego de un recorrido llegan al espacio porta y en el espacio porta vamos a encontrar los conductos biliares que pueden tener epitelio cúbico o epitelio cilíndrico. Entonces, resumiendo, la sangre, ¿sí? De acá desde el espacio porta, viene por los sinusoides hepáticos y llega hacia la vena centrolobular. Estamos hablando solamente del lobulillo. En cambio, la bilis, desde los canalículos biliares que se encuentran a nivel del polo biliar del hepatocito, confluyen acá en la periferia en el colangiolo o conducto de Herring y finalmente al conducto biliar del espacio porta. Y bueno, de ahí otro recorrido más que lo voy a mencionar después. Esta pared del conducto biliar está formado por epitelio cúbico alto o cilíndrico simple, envuelto por una delgada lámina de tejido conectivo. Nuevamente, miren el esquema. Esto de acá es la vena centrolobulillar. Acá se evidencia muy clarito que su pared es discontinua. ¿Por qué? Porque está perforada por los sinusoides. Y es una pared muy delgadita con ausencia de tejido fibromuscular. Ahora, eh, ese sería acá, miren, ¿no? Acá tenemos el espacio porta que tiene su vénula, su arteriola y acá su conducto biliar y también tiene un vaso linfático, ¿ya? Entonces, estos 4 componentes que están rodeados por tejido conectivo, esto se llama espacio porta. Pero miren cómo antes de llegar al espacio porta, estos canalículos biliares confluyen y llegan acá a lo que es el conducto de Herring y recién del conducto de Herring pasa la bilis al eh, conducto biliar del espacio porta. Ahora, esto se va fusionando hasta que finalmente ya en el hígado completo vamos a tener ya un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Y estos van a confluir en un solo conducto que se llama conducto hepático, que va, este es el que sale del hígado y ya forma el recorrido de las vías extrabiliares, ¿sí? Las que hemos visto desde canalículo, colangiolo, conducto biliar, conducto hepático derecho, izquierdo, eso todavía es parte de las vías biliares intrahepáticas. Ahora, para que se organice así el hígado bien bonito en estas formas hexagonales con su vena centrolobulillar, nosotros necesitamos de un estroma. Este estroma entonces es el que sostiene a todas las estructuras que hemos dicho. Por un lado acá, ¿no? La estructura interna, pero también forma lo que es la cápsula de Gleason. Acá miren bien cómo se escribe, cápsula de Gleason, ¿ya? Entonces, ese es importante porque cubre toda la superficie del hígado, lo protege. Entonces, es más, esta cápsula llega inclusive hasta el ilio. ¿Cuál es el ilio del hígado? La zona donde confluyen arteria, vena y vías biliares. Entonces, se fusiona con el tejido conectivo que envuelve estos vasos y penetra con ellos dentro del órgano hasta alcanzar los espacios porte, en donde vamos a ver las fibras de colágeno. Esa es la función de la cápsula de Gleason. Entonces envuelve, pero no solo envuelve la parte de afuera, sino que a través del hilio se introduce y sigue protegiendo las células del hígado. En el interior de los lobulillos, el estroma, además del tejido conectivo que hemos descrito de la cápsula de Gleason, además va a estar constituido por fibras de reticulina, ¿sí? Estas fibras de reticulina que se ubican sobre todo en los espacios de Dice que contienen a los hepatocitos y a los sinusoides, ¿ya? Entonces, esta coloración que están viendo acá, por ejemplo, es con impregnación de plata porque lo que se quería ver es las fibras de reticulina. Ahora, este esquema también es súper hermoso. Miren, esto de acá es un corte histológico normal, ¿ya? Este es el espacio porta, así se lo ve en las imágenes de microscopía, así lo van a ver ustedes. Y este es un esquema. Los esquemas siempre son interesantes porque nos hacen ver detalles que de repente no los podríamos entender en la imagen histológica. Voy a agrandar un poquito la imagen porque lo que quiero es que vean el detalle, ¿ya? Miren, en este esquema lo que estamos viendo es las hileras de hepatocitos. Esto que se ve así como cuadrados, entonces son las hileras de hepatocitos denominadas trabéculas de Remack. Y entonces están confluyendo, miren, hacia acá, hacia esta parte central, hacia la vena centrolobulillar, que hemos dicho que carece de
tejido fibromuscular y su pared es discontinua porque a ella llegan los sinusoides hepáticos. Ahora, miren el sinusoide hepático cubierto por células que se denominan células endoteliales. Y hacia la luz de estas células endoteliales, miren acá que dice las células de Kupffer, porque las células de Kupffer son macrófagos fijos que se encuentran en la luz del capilar sanguíneo. Y no sé si logran ver que entre el hepatocito y las células endoteliales hay este espacio, y en ese espacio están estas células que las han hecho a propósito de color amarillito, igual que la grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque son las células de hito, ¿ya? Así están las células de hito. Ahora, vamos con el espacio porta. Miren, hacia acá, hacia este lado, o sea, yo veo acá una zona central con tejido conectivo, ¿sí? Entonces, este de acá es un lobulillo, este es otro lobulillo y acá tengo otro lobulillo. Ahora, dentro de este espacio que está en medio de los lobulillos hay tejido conectivo y hay este vaso grande, miren, grande, con luz ondulante, que es una vénula, rama de la vena porta. Esta de acá es una arteriola, nosotros ya hemos hecho este capítulo. ¿Rama de qué? De la arteria hepática. Y vemos acá este conducto con epitelio cúbico o cilíndrico bajo, ¿ya? Que es el conducto biliar. ¿Listo? A veces en el corte ustedes van a ver más de uno, pero es por efecto de corte. Seguimos. Funciones. Las funciones van en base al hepatocito, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dice formación de bilis, que ya lo habíamos mencionado, depósito de lípidos. ¿Por qué? Porque acá se almacena la grasa, el glucógeno, las vitaminas A y D, en gran parte del complejo B, ¿no? Se almacenan aquí en el hígado. Una función importante que es la gluconeogénesis, a partir de los lípidos y los aminoácidos. La síntesis de proteínas plasmáticas cuando el hígado está bien es acá donde se produce la albúmina, la protrombina, el fibrinógeno para la coagulación, la aptoglobina, la ceruloplasmina, todas esas proteínas importantes para nuestro organismo se producen acá en el hígado, se sintetizan en el hígado. El metabolismo de las proteínas, ¿por qué? Porque los aminoácidos que proceden de los alimentos llegan al hígado para ser, digamos que desarticulados, ¿no? Se les quita sus grupos amina o también son transaminados, formando amoníaco y urea, los cuales recién son eliminados a lo que es la orina, ¿ya? A través de la orina, ¿sí? Y solamente nos quedaríamos con los aminoácidos que son necesarios para el organismo. La detoxificación de sustancias, ¿no? El alcohol que les mencionaba, ¿no? Compuestos tóxicos, drogas, acciones enzimáticas. Esto trata de cuidar los micrófonos, chicos. Esto trata de depurar el hígado, pero a veces ya cuando es mucho, logra su capacidad, se vence su capacidad y el hígado se enferma y se produce lo que es la cirrosis. La función inmunitaria, ¿no? Eso tiene una función inmunitaria también muy importante. Y bueno, otra característica más que función es que el hígado tiene su capacidad de regeneración. Ahora, hasta ahí es hígado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro tal vez? ¿No? Vamos con vesícula biliar entonces. La vesícula biliar es un órgano que dijimos que estaba justo en la parte inferior del hígado. Es como una bolsita que lo hubieran pegado en la parte inferior, pero no la pegan por completo, porque miren, una superficie de la que no estamos viendo está pegada al hígado y la otra está libre mirando al colon, ¿ya? ¿Qué forma tiene? Algunos me dicen que tiene forma de palta. Bueno, al final es una forma piriforme, ¿ya? ¿Cuánto mide generalmente? Entre 9 a 11 centímetros de longitud, eh, el ancho más o menos de 3 a 4 centímetros. Acá está mal esto, es 3 a 4 centímetros de ancho, ¿ya? Y el grosor de la pared, más bien, el grosor de la pared sí puede ser de 0,35 a 0,4 de grosor, ¿ya? No, no el ancho, sino de grosor, ¿sí? Y el volumen que puede albergar es de 50 a 60 centímetros cúbicos, dependiendo de la cantidad de bilis que esté almacenando. Ahora, en el hígado, ustedes van a ver esto muy bonito en anatomía, es conducto hepático derecho, izquierdo, el conducto hepático común, y miren cómo se va a juntar con
un conducto importante que es el conducto cístico. ¿De dónde viene este conducto cístico? Exclusivamente de la vesícula biliar. Y se juntan el conducto cístico con el conducto hepático común y forman este otro conducto que es el conducto colédoco. ¿Ya? Bonito, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto va a reservar de bilis? O sea, el hígado va produciendo y va produciendo, ¿no? Entonces se produce alrededor de 0,5 litros al día. ¿Ya? Entonces imagínense, ustedes dirán, ¿cómo va a entrar acá 5 litros de bilis? Lo que pasa es que esta se concentra, ¿ya? Entonces la bilis es acumulada, ¿ya? Pero se concentra. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El epitelio de la vesícula biliar. Entonces, es por eso que la bilis es bien densa y cuando no tomamos líquido suficiente, inclusive forma cálculos, ¿no? Que es una de las patologías más comunes del tracto gastrointestinal, que es la litiasis biliar. Ahí está nuevamente entonces el corte anatómico, ¿no? La vesícula biliar en relación al intestino delgado, el duodeno, ¿no? La segunda porción del duodeno que está en contacto con el páncreas, ¿no? Entonces, junto con, miren acá, nuevamente conducto cístico, hepático común, el conducto colédoco, y miren cómo justo antes de desembocar a nivel del duodeno, se junta con otro conducto, el conducto que proviene del páncreas, ¿ya? Entonces, es así como recién desemboca a nivel del duodeno la secreción de la contenida o guardada en la bilis. ¿Listo? Entonces, eh, se conecta con el duodeno, ya hemos dicho, a través del conducto colédoco, ¿sí? ¿Y dónde es que sobresale o dónde es que desemboca a nivel del duodeno? A nivel de una dilatación, ¿no? Pequeñita que se llama la ampolla de Vater, ¿ya? Esta ampolla de Vater, entonces, ¿qué fusiona qué? El conducto colédoco y el conducto de Wirsum, ¿sí? El conducto de Wirsum que es del páncreas. Esos nombrecitos sí hay que recordarlos bien. Lo van a ver en anatomía, pero yo por si acaso se los estoy mencionando nuevamente. Ahora, hay un esfínter muscular en la pared del duodeno, justamente en la zona en que desemboca la ampolla de Vater, que se llama el esfínter de Oddi, ¿ya? El esfínter, o sea, hay un esfínter ahí. Entonces, en el lapso entre comidas, este se contrae porque no está en funcionamiento, haciendo que la bilis se siga acumulando, ¿no? Porque posee numerosos repliegues para permitir su dilatación. Pero cuando nosotros, o sea, consumimos un alimento y el quimo que se forma en el estómago sale hacia el intestino, este esfínter de Oddi se relaja y la hormona, esta hormona, la colecistoquinina de la mucosa intestinal que se produce a través del sistema PUT, produce ya también la contracción de la vesícula biliar y con la consecuente expulsión de la bilis. ¿Sí? O sea, el detalle está que es cuando comemos, ahí es que funciona el esfínter de Oddi, permitiendo que la glándula se concentre y expulse la bilis necesaria para poder digerir los alimentos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de vesícula biliar, ustedes se dan cuenta que en hígado no hemos dicho mucosa, submucosa, no, porque no es un órgano hueco, es un órgano compacto. En cambio, la vesícula biliar sí tiene mucosa muscular y adventicia. Esta de que es la mucosa constituida por epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Son células cilíndricas en una sola capa, con abundantes mitocondrias y sobre todo acá en la superficie la presencia de microvellosidades, ¿ya? Microvellosidades. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les había dicho que esto tiene que absorber el agua, ¿no? Entonces, gracias a esas microvellosidades es que se concentra la bilis. La lámina propia es esto, ya ustedes saben, ya siempre les recomiendo que ya memoricen, que ya lo tengan asimilado, que siempre el tejido conectivo que está por debajo del tejido epitelial, eso aquí en histología le denominamos lámina propia, ¿ya? Lámina propia, que es tejido conectivo laxo que está bien vascularizado. Esta mucosa de la vesícula biliar, ojo aquí, no tiene glándulas, excepto en donde, ya casi a nivel del cístico, a nivel del conducto, ahí sí la vesícula biliar va a tener glándulas, pero en el resto de la pared, en el cuerpo, en el fondo,
no tiene glándulas, ¿ya? Mucho cuidado también ahí y eso les va a ayudar también a identificarla y diferenciarla de otros órganos, sobre todo cuando hagamos lo que es tubo digestivo, la siguiente clase. Ahora, cuando la vesícula no está distendida, ¿sí? Es decir, cuando no está repleta de bilis, forma estos pliegues, miren, estos pliegues con el epitelio, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que a veces hay inflamaciones, hay procesos inflamatorios crónicos que hacen que esta lámina propia se vaya perdiendo. Es como que el epitelio va retrocediendo a expensas de la lámina propia y se junta, miren acá, se junta con la capa de tejido muscular liso. Cuando sucede eso, que el epitelio se profundiza tanto, retrocede tanto, que se pega al epitelio de la pared, perdón, al músculo de la pared, esto de acá, esta estructura de acá se llama seno de Rokitansky-Ashkov. Aquí está, ¿sí? Entonces nos dice, el epitelio forma numerosos pliegues que avanzan profundamente, llegando a insinuarse dentro de la capa muscular. Y esos son los senos de Rokitansky-Ashkov, ¿ya? Entonces, ¿cómo los identificamos? Porque se junta este epitelio con la capa muscular. ¿Cómo está constituida la capa muscular? Por tejido muscular liso dispuesto en forma de espiral. Y finalmente, acá dice adventicia, ¿no? Pero tendrá adventicia sí en la zona que está libre, en la zona que mira hacia el intestino. En cambio, la parte que está pegada, perdón, la adventicia es la zona que está pegada al hígado. Voy a regresar a la imagen, ¿ya? Acá teníamos una imagen bonita, al inicio, ¿cierto? Acá. Entonces, miren, yo veo acá una superficie libre que está mirando al intestino. Esa superficie libre que se ve brillante, bien bonita, esa está cubierta por serosa, ¿ya? Ahora que estamos en tubo digestivo, ya vamos a utilizar mejor esos nombres. Entonces, por la serosa. ¿Qué es la serosa? Una sola capa de células epiteliales planas, pero que recubren una superficie externa, ¿ya? Entonces, ese está cubierto por serosa. En cambio, la zona donde se pega la vesícula biliar al hígado, ya, esa zona tiene adventicia. Entonces, ¿qué tejido puede tener la vesícula biliar en su superficie? Depende. Si es que es la zona que está adherida al hepatocito, eso se llamará adventicia. Y si es que es la zona libre, brillante, bien bonita, que está mirando hacia el intestino, eso se llamará serosa. ¿Listo? ¿Quedó claro el concepto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos con páncreas, ya, y con eso los dejo. Ya justo vamos a acabar, miren, es 10 minutitos, 5 minutos acabamos. Otro órgano importante es el páncreas. El páncreas que está situado a nivel del retroperitoneo, ¿sí? Igual que la segunda porción del duodeno que también se encuentra dentro del retroperitoneo, ¿ya? ¿Qué funciones tiene? Es un órgano mixto, es decir, por un lado, ¿se acuerdan el conducto de Wirsung que lleva las secreciones de los acinis pancreáticos? Y ese es su componente exocrino del páncreas. Pero también tiene estas estructuras medias redondeadas que constituyen los islotes de Langerhans. Y este de acá sería el componente endocrino. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama su unidad funcional? Acini pancreático. Entonces, cada una de esas estructuras que estamos viendo acá, que se parecen mucho a los acinos serosos de la glándula parótida, cada uno de estos es un acini pancreático. ¿Cómo se llama esta estructura? Nodular. Cuidado con confundir con glomérulo renal, chicos, ¿ya? Mucho cuidado en el examen. Entonces, esto de acá es el islote de Langerhans. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que no es riñón o que sí es riñón o que sí es páncreas? Por el entorno. El riñón no tiene estos grupos de acines en los que si ustedes se fijan bien, miren, las células en la zona basal son más moraditas y en la zona apical son más rojizas. Ya cuando ustedes las vean al microscopio van a ver que es como si tuviera múltiples puntitos rosados en el borde apical. Entonces, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que estas células, ¿sí? Estas células que forman los acinis pancreáticos segregan, ¿ya? Tienen gránulos de secreción, por eso es que coge ese color, esa doble tonalidad, ¿ya? Entonces estas son las células acinares, estas que se pigmentan así, el polo basal más oscuro que el polo apical, estas son las células acinares. ¿Qué son las células acinares? Son células serosas especializadas en qué? En síntesis de proteínas, ¿ya? ¿Por qué su citoplasma es basófilo? Porque tiene retículo endoplásmico rugoso y también el aparato de Golgi prominente, ¿ya? ¿Qué de importante también tienen estas células acinares, estos gránulos que les había dicho? Es que secretan un material que se acumula como gránulos de simógeno. Aquí está el nombre, ¿sí? Entonces, todos estos puntitos que nosotros estamos viendo en el borde apical de la célula, esos son los gránulos de simógeno, que están rodeados de una membrana más o menos abundante, son estos gránulos durante el desayuno. Ahora, los conductos excretores que tiene. Pero hay una célula que no hemos puesto acá. Miren, hemos dicho las células acinares, ¿cierto? ¿Sí? Pero también hay otras células, miren, en el centro del acino, que el citoplasma ya no es así con doble tonalidad, sino más bien una sola tonalidad. Y estas células se llaman células centroacinares, ¿sí? Entonces, ¿cómo está constituido el acini pancreático? Por dos tipos de células. Estas, las que tienen citoplasma basófilo con gránulos de secreción en su interior, se llaman células acinares. Las pequeñas, que tienen citoplasma de color rosado pálido, ¿sí? Que no tienen gránulos de secreción. Estas de acá se llaman células centroacinares, ¿sí? Y estas células centroacinares son importantes, ¿por qué? Porque si se fijan acá hay un conducto, ¿no? Entonces, justamente estas células acinares son las que dan origen a todo el sistema de conductos del páncreas exocrino, ¿ya? Solamente vamos a desarrollar nosotros el páncreas exocrino. Ya ustedes han hecho en Morfoficio 1 páncreas endocrino. Ahora, los conductos, ¿dónde nacen? Aquí, con el conducto intercalar, ¿ya? Nace entonces en la porción que está dentro de la luz de un acino. ¿Y qué había dentro del acino? ¿Se acuerdan? Hacia afuera las células acinares y hacia adentro las centroacinares. Entonces, por eso se explica que se encuentre células centroacinares, a veces en las disecciones o en los estudios, ¿ya? Son de baja altura y el citoplasma sí es muy llamativo porque es bien pálido a comparación de los acinis pancreáticos. Otro conducto que vamos a ver en glándulas, en esta glándula, ¿no? Pancreática es los conductos intercalares o intralobulillares. Se parece mucho a la denominación que usábamos en glándula salival, ¿se acuerdan? Entonces, intercalar, el que es bien delgadito, que está constituido por células muy similares a las de las células centroacinares, ¿sí? Así igualito, cúbico, con citoplasma pálida, ese es un conducto intercalar. Y el que le sigue en grosor es el conducto intralobulillar, ¿ya? Que el epitelio es cúbico bajo y también se va a transformar ¿en qué? En el conducto interlobulillar, o sea, en medio de dos lobulillos del páncreas. Entonces, estos conductos interlobulillares se diferencian de los intralobulillares, estos últimos, porque se encuentran rodeados por tejido conectivo. En cambio, estos dos, el intercalar, el intralobulillar, estos de acá están rodeados directamente por los acinis pancreáticos. Los que no están rodeados por tejido pancreático, sino por tejido conectivo que separa incluso el tejido pancreático, eso se llama conducto interlobulillar. ¿Ya? Ahora, los interlobulillares van a confluir hasta formar un conducto excretor principal o de Wirsum. Y también van a formar otro conducto, ¿se acuerdan? Un conducto accesorio que es el conducto de Santorini. ¿Listo? ¿Qué otra diferencia podemos encontrar entre glándulas, parótida, por ejemplo, y páncreas? Es que este órgano no tiene conductos estriados. No hay. Los conductos estriados entonces se quedan con glándulas salivales. Muy bien. Y funciones, dice acá, ¿no? En este cuadrito.
¿Qué secreta? Jugo pancreático, ¿no? Un jugo pancreático que es muy importante para nuestra digestión. Es altamente alcalino por el bicarbonato que tiene y junto con la bilis y el jugo intestinal, que también lo son, neutralizan casi completamente la acidez del quimo. ¿Qué cosa es el quimo, chicos? El contenido que viene del estómago después de una adecuada masticación. ¿Ya? Entonces, parece que por ahí va a haber. Bueno, entonces es así como se neutraliza, ¿sí? Entonces, jugo pancreático, recuerden, este es alcalino, ¿ya? Alcalino por el bicarbonato. Ya, en cambio, el contenido intestinal es ácido, ¿cierto? Entonces, ahí es como se neutraliza. Entonces, se va a llevar el contenido a un pH de 6 a 7 más o menos, ¿ya? Entonces, cuando llega al yeyuno, porque del duodeno, ¿qué sigue? ¿Qué segmento sigue? El yeyuno, ¿no? Entonces, este contenido que era primero el quimo, ahora va a ser de una composición neutra, ¿ya? Rara vez el contenido intestinal llega a ser alcalino. Composición, dice, ¿no? Agua, iones inorgánicos, peptidasas, carboxipeptidasas, amilasa pancreática, lipasa pancreática y nucleasas pancreáticas. O sea, miren cómo son enzimas, ¿no? Por eso es que cuando se produce una alteración, hay un cálculo, por ejemplo, que estaba en la vesícula biliar, pero por su tamaño migra y se va hacia el conducto de Wirsung y tapa. Entonces el páncreas no sabe que ese conducto está tapado y lo que igual él sigue produciendo su secreción. Y esta secreción, como tiene tantas enzimas, al final empieza a destruir al propio páncreas. Mire cuán interesante es esto, ¿no? Entonces, por eso, tener mucho cuidado, sobre todo los que tienen cálculos, de hacer una operación debidamente programada y con la debida anticipación, porque nunca se sabe cuándo un calculito va a migrar y va a tapar esta serie de conductos y puede haber una pancreatitis. Y listo, jóvenes. Eso es todo lo que les he traído hoy. A la siguiente práctica, a la siguiente clase vamos a hacer lo que corresponde em, a aparato digestivo 3, ¿ya? Aparato digestivo 3. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay? Chicos, este tema entra para el examen teórico de la siguiente semana. Entonces, ¿qué temas ingresan para el examen teórico? Ingresa lo que corresponde a aparato respiratorio 1, aparato respiratorio 2. No, perdón. Respiratorio 1 ya hemos dado. Es aparato respiratorio 2, digestivo 1 y digestivo 2. Esos son los temas que incluye para el examen teórico. Y para el práctico es respiratorio 1, respiratorio 2 y digestivo 1. Nada más. ¿Ya? Porque digestivo 2 recién lo vamos a hacer a la otra semana, justo la semana del examen. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Listo, entonces nos vemos, nos comunicamos a la siguiente semana. Un gusto, chicos, estudien y probablemente nos vemos al siguiente.